Sean todos bienvenidos para juntos seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Precisamente vamos a hablar ahora sobre la importancia tan grande que tiene la palabra de Dios. La importancia tan grande que tiene el tener nosotros este manual de vida. Que tenemos la Biblia en tantas versiones, en tantos idiomas, hasta en dialectos está también. Cuánta importancia tiene, cuánto privilegio tenemos todos nosotros, toda la creación de Dios, en que puede tener acceso a la palabra de Dios, en su lenguaje, en su forma de hablar, hasta en dialectos, como yo le dije anteriormente. Es una cosa maravillosa cómo cada vez se sigue haciendo más versiones de la Biblia, se sigue también traduciendo a más idiomas para que sea cada vez más comprendida, más entendida, más vivida por cada uno de nosotros. Y sobre la palabra de Dios es que hoy vamos a tratar sobre eso, sobre la importancia que tiene la palabra de Dios y lo buena, lo maravillosa y el bienestar tan grande que nos da a cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Salmos, en el capítulo 119, vamos a leer el versículo 97, que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La meditación que debemos de nosotros tener diariamente, porque no es que nosotros leamos la Biblia y la tengamos ahí, sí, la estudiamos, la vemos como un libro normal, igual que otros libros. No, la Biblia no es un libro igual que los demás libros, porque los demás libros no tienen nada que ver con el alma de nosotros para salvarla. Sin embargo, la Biblia sí. La Biblia sí. La Biblia es el camino que nos enseña a nosotros por dónde debemos de ir. Por ese camino estrecho, como dice la palabra, está el camino ancho y el camino estrecho. Y por el camino estrecho, porque por ahí es por donde nosotros podemos alcanzar la salvación. Que es donde nosotros tenemos que decir: no, esto no lo hago. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque si Dios dice que eso está mal, es porque a mí no me conviene. Porque por el ancho, como dice la palabra de Dios, muchos van y muchos se pierden. Por el ancho, por el que no importa. No importa que vivir por ahí para allá. Y hay gente, hay personas que dicen lo que hay es que ser feliz. No, hay cosas que la persona a veces piensa que le va a ocasionar felicidad, y precisamente eso que piensa que es una felicidad, el día de mañana es todo lo contrario. Es una desgracia para esa persona. Precisamente lo que pensaron que iba a ser su felicidad. Pero para eso hay que tener la sabiduría. ¿Y cómo nosotros podemos tener esa sabiduría? Acercándonos a Dios, acercándonos a su trono y sabiendo cómo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y vamos a seguir leyendo sobre el valor que tiene el conocer la palabra de Dios, el conocer lo que Dios quiere para usted y lo que Dios quiere para mí. Seguimos en el libro de Salmos y seguimos en ese capítulo 119. Ahora vamos a leer el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezo para usted, ni hay tropiezo para mí, ni hay tropiezo para la persona que ama la ley de Dios. Porque precisamente cuando estamos en la ley, a veces se presentan situaciones y otras personas, a veces malintencionadas, dicen: ¿ves? Por estar haciendo eso, por querer hacer las cosas tan bien hechas, miren lo que te pasó. No, la vida no se ha terminado en ese momento. A veces piensa la persona, cuando le viene y le dice: mira, te pasó esto por ser tan honesta, por ser tan esto, tal otro. Hubieses hecho esto otro, hubieses hecho esta mentira, hubieses hecho esto otro, te hubiese pasado. No, porque la vida de esa persona no se tronchó ahí mismo y ahí terminó. Sigue. Y al otro día, y viene el otro día, y vienen las causas, vienen las consecuencias de las malas acciones. Las malas acciones siempre van a tener malas consecuencias. Siempre. Si no, podemos ponernos nosotros a recordar cosas que nos pueden haber pasado a nosotros, que las hemos vivido, cosas que le ha pasado a otra persona que no nos ha contado, o que lo hemos visto nosotros en otras personas. Como siempre el accionar de cualquier persona bien, al final, es buena.
Y lo que hace mal, mal termina. Todo lo que empieza mal, termina mal. Todo lo que empieza bien, termina bien. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, conocidísimo este pasaje que vamos a leer aquí, conocido por todos nosotros los cristianos. Todos conocemos muy bien este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Nosotros podemos leer hoy un pasaje, un capítulo, una porción de la Biblia, un libro completo o como quiera leerlo. Lo que usted lea hoy, sigue leyendo. Pasó el tiempo y volvió otra vez a leer, ¿no? Porque la Biblia no se lee una sola vez, hay que seguirla leyendo. La vuelve a leer y como que le va ministrando algo más. Y algo más que siempre es con lo que usted está viviendo, con lo que usted quizás si tiene alguna duda en algo, le aclara. Le va a aclarar ese pasaje. Porque la palabra de Dios habla. No es un libro de cuentos. La palabra de Dios, la Biblia, nos habla. El espíritu que mora en nosotros se alimenta de Dios. Y Dios es espíritu. Y la palabra de Dios está escrita aquí en la Biblia. Son los 66 libros que tenemos aquí. Miren cómo tenemos para leer. Como tenemos. Y de distintas formas. Hay poemas. Está la historia. Están los evangelios. Están las epístolas. Está el Apocalipsis. Revelación. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros aquí para leer en la Biblia que nos van hablando? ¿Cuántas personas colaboraron aquí para escribir? Que Dios utilizó a esas personas. Un aproximado de 40 personas escribieron la Biblia. ¿Cuánto se ha analizado? ¿Cuánto se ha leído? ¿Cuánto se discutió? ¿Cuánto se habló en todos los concilios para que fueran canonizándose los libros, para que llegara al canon bíblico? ¿Cuánto? Y todo esto ha sido comprobado, todo ha sido comprobado que es la verdad de la palabra de Dios. Aquí no se contradice nada. Dios precisamente nos ha dejado este manual para el bien nuestro, para el bien suyo, para el bien mío, para el bien de todas las personas que usted le sigue predicando. Y a las personas que yo les sigo predicando. Para todos nosotros, para toda la creación, el mejor libro que puede tener cualquier ser humano y que pueda leer y pueda interiorizar y pueda vivirlo, es precisamente este. Es precisamente este, la palabra de Dios. Como lo dice así, es la palabra de Dios. No es la palabra suya, no es la palabra mía, no es la palabra de otra persona. Yo no estoy hablando, cuando yo hablo de la Biblia, yo no estoy hablando de mí, de mi palabra. No, es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice aquí. Y sobre lo que Dios dice aquí es que nosotros entonces comentamos y hablamos. Cómo interiorizar lo que dice aquí la palabra de Dios, cómo vivirla, cómo hacerla rema en nosotros para vivirla. Porque la mejor forma de predicar el evangelio es viviendo la palabra de Dios. Es vivir la palabra de Dios. Y así las personas ven en nosotros precisamente a un cristiano, a una cristiana. Y nosotros debemos de hacer las cosas y decir, Cristo lo haría. ¿Qué haría Cristo en este momento cuando se presenta una situación difícil? ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo podemos nosotros saber qué haría Cristo si nosotros sabemos lo que Él ha hecho? Si nosotros conocemos bien los evangelios, si nosotros lo entendemos bien, cómo Él actúa, podemos saber cómo Él actuaría en ese momento. De otra forma, es imposible saberlo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dos versículos
que son maravillosos para cerrar precisamente este tema que estamos tratando sobre el valor tan grande que tiene la palabra de Dios. Toda casa, todo hogar, toda familia que tenga una Biblia en su casa, que pueda decir, yo tengo este manual de vida aquí en mi casa, la pueda leer, tiene un tesoro. Tenemos un tesoro en nuestras manos. Porque esta es la única forma que nosotros podemos tener de poder conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere que yo haga. Cómo es que debo de conducirme. Cómo es que yo debo de llevar mi vida. Cómo es que yo debo de predicarle a las demás personas. Cómo es que yo debo de tener en mi casa, en mi hogar, una estabilidad y una paz que únicamente yo la puedo tener si el Dios de mi casa, si el Dios de mi hogar es un Dios de paz. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es de paz, es de amor, es de confraternidad, es de estar juntos precisamente con quien nos ama entrañablemente. Y donde fluye el amor, no puede haber contienda. Pero para eso, todos en ese hogar y en ese lugar tenemos que estar en la misma sintonía. Precisamente siempre unidos, precisamente al quien es el amor y al quien es el Dios de paz. No hay otro. No podemos encontrar paz en un ser que no es de paz. Dios es un ser de paz y es nuestro Padre y nos ama entrañablemente. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos como siempre dirigidos y asesorados por el único Dios, y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.